El arte de comunicar, por Thich Nhat Hanh. Capítulo 2. Comunicarse con uno mismo. La soledad es el mal de nuestro tiempo. A veces nos sentimos muy solos a pesar de estar rodeados de personas. Estamos solos en compañía. Tenemos un vacío interior que nos hace sentir incómodos y tratamos de llenarlo conectando con otras personas. Creemos que si somos capaces de conectar con los demás, el sentimiento de soledad desaparecerá. La tecnología nos proporciona varios mecanismos para ayudarnos a estar conectados. Sin embargo, nos sentimos solos incluso cuando estamos conectados. Comprobamos el correo, enviamos mensajes de texto y actualizamos la información de nuestras redes sociales varias veces al día. Queremos compartir y recibir. Aunque pasemos todo el día conectados, somos incapaces de reducir la soledad que sentimos. Todos queremos recibir amor, pero no sabemos cómo generarlo para alimentarnos de él. Cuando nos sentimos vacíos, utilizamos la tecnología para tratar de aliviar el sentimiento de soledad, pero no funciona. Tenemos internet, el correo electrónico, las conferencias de video, los mensajes y las publicaciones digitales, las aplicaciones, las cartas y los teléfonos móviles. Lo tenemos todo, y aún así, no es del todo seguro que hayamos mejorado la forma en que nos comunicamos. Muchos de nosotros tenemos teléfonos móviles porque queremos estar en contacto con otras personas, pero no deberíamos confiar tanto en nuestros teléfonos. Yo no tengo móvil, pero no siento que esté desconectado de lo que sucede en el mundo. De hecho, gracias a no tener un dispositivo móvil, puedo dedicarme mucho más tiempo a mí mismo y a los demás. Existe la creencia de que tener un teléfono móvil nos ayuda a comunicarnos, pero si el contenido de nuestro discurso no es auténtico, el hecho de hablar o mandar mensajes a través de un dispositivo electrónico no significa que nos comuniquemos con otra persona. Confiamos demasiado en las tecnologías de la comunicación. Detrás de todos estos instrumentos se encuentra nuestra mente, el instrumento de comunicación más importante. Si tenemos la mente bloqueada, ningún dispositivo compensará nuestra incapacidad de comunicarnos con nosotros mismos o con los demás. Conectar con nuestro interior. La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en reuniones o mandando correos a otras personas y no el suficiente comunicándonos con nosotros mismos. Como resultado, no sabemos lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Puede que nuestro interior sea un caos. En ese caso, ¿cómo vamos a comunicarnos con otra persona? Pensamos que podemos conectar con los demás gracias a todos los dispositivos tecnológicos que existen, pero esto no es más que un espejismo. Vivimos nuestro día a día desconectados de nosotros mismos. Andamos, pero no somos conscientes de que andamos. Estamos presentes, pero no somos conscientes de que lo estamos. Estamos vivos, pero no lo sabemos. Nos perdemos a nosotros mismos a lo largo del día. Detenerse y comunicarse con uno mismo es un acto revolucionario. Este acto de comunicación consiste en sentarse y dejar de estar perdido, de no ser uno mismo. Para empezar, debes dejar lo que sea que estés haciendo, sentarte y conectar contigo mismo. A esto se le llama tener una conciencia plena. La práctica de la conciencia plena consiste en ser totalmente consciente del presente. No necesitas tener un iPhone y un ordenador, solo tienes que sentarte, inhalar y exhalar. En tan solo unos segundos conectarás contigo mismo. Sabrás lo que ocurre en tu cuerpo y cuáles son tus sentimientos, emociones y percepciones. Propósito digital. Si te sientes incapaz de comunicarte correctamente en persona o te preguntas si a la otra persona le resultará difícil escuchar lo que tienes que decir, a veces la mejor forma de comunicarse es escribir una carta o un correo electrónico. Si puedes escribir una carta cargada de comprensión y compasión, te nutrirás mientras lo hagas. Las palabras que escribas alimentarán a la persona a la que te dirijas, pero sobre todo a ti. Aunque la otra persona no haya recibido todavía el correo electrónico o la carta, te nutrirá mientras escribas, porque tus palabras estarán cargadas de compasión y comprensión.
Puede que te resulte más sencillo practicar la comunicación consciente mediante la escritura, sobre todo al principio de la práctica. Escribir de este modo será beneficioso para tu salud. Puedes llevar la práctica a la comunicación consciente al enviar un correo o un mensaje de texto y al hablar por teléfono. Si nuestro mensaje está cargado de comprensión y compasión, seremos capaces de disipar el miedo. Por este motivo, la próxima vez que cojas el teléfono, míralo y recuerda que su propósito es permitir que te comuniques con compasión. Por lo general, cuando mandamos correos electrónicos y mensajes de texto, tenemos prisa. Una vez terminamos de escribirlos, hacemos clic y pulsamos el botón de enviar y desaparecen. Pero no hay que tener prisa. Siempre hay tiempo para inhalar y exhalar, al menos una vez antes de contestar el teléfono o de enviar un mensaje de correo. Si lo hacemos, las probabilidades de que estemos contribuyendo a que haya más comunicación compasiva en el mundo serán mayores. Volver a casa. Cuando empezamos a practicar la plena conciencia, iniciamos el camino de vuelta a nosotros mismos. El hogar es el lugar donde desaparece la soledad. Cuando estamos en casa, nos sentimos acogidos, cómodos, seguros y realizados. Hemos pasado demasiado tiempo fuera de casa y la hemos abandonado. Pero el camino de vuelta a casa no es largo. Nuestro hogar se encuentra en nuestro interior. Para volver a casa, solo necesitamos tomar asiento, estar con nosotros mismos y aceptar la situación tal y como es. ¿Sí? Puede que en nuestra casa reine el desorden, pero debemos aceptarlo, porque sabemos que hemos pasado mucho tiempo fuera. Ahora estamos en casa. Al inhalar y exhalar, al respirar conscientemente, empezamos a ordenar nuestro hogar. Comunicarse mediante la respiración. El camino de vuelta a casa empieza con la respiración. Si sabes respirar, puedes aprender a caminar, a sentarte, a comer y a trabajar con la conciencia plena para aprender a conocerte a ti mismo. Cuando tomas aire, vuelves a ser tú mismo. Cuando lo sueltas, liberas las tensiones. Una vez que seas capaz de comunicarte contigo mismo, podrás comunicarte con el exterior con más claridad. La entrada te guiará hacia la salida. Podemos comunicarnos gracias a la respiración consciente, igual que con un teléfono móvil. Promueve la comunicación entre la mente y el cuerpo. Nos ayuda a descubrir nuestros sentimientos. Respiramos en todo momento, pero muy pocas veces prestamos atención a nuestra respiración, a menos que nos resulte difícil o incómodo. Gracias a la respiración consciente, cuando inhalamos, sabemos que inhalamos. Cuando exhalamos, sabemos que exhalamos. Cuando inhalamos, centramos la atención en el momento en que tomamos aire. Para recordar que debemos controlar nuestra respiración, podemos repetir mentalmente. Al inhalar, soy consciente de que inhalo. Al exhalar, soy consciente de que exhalo. El aire entra en mi cuerpo, el aire abandona mi cuerpo. Sigue tus inhalaciones y tus exhalaciones en todo momento. Pongamos que tardas 4 segundos en tomar aire. Mientras inhales, centra toda tu atención en la acción de inhalar, sin interrupciones. Mientras expulses el aire, concéntrate en la acción de exhalar. Estás a solas con tus inhalaciones y tus exhalaciones. Nada ni nadie te acompaña. Eres tus inhalaciones y tus exhalaciones. La acción de inhalar y exhalar es una práctica de libertad. Cuando nos centramos en la respiración, dejamos a un lado todo lo demás, incluido las preocupaciones y los miedos sobre el futuro, así como los remordimientos y las penas del pasado. Al centrarnos en respirar, nos damos cuenta de que nos encontramos en el presente. Podemos realizar esta práctica a lo largo de todo el día
y disfrutar de las 24 horas de las que disponemos para inhalar y exhalar. Podemos tomar conciencia de nuestro cuerpo. Con inhalar solo durante 2 segundos serás libre. Todos sabemos cuando otras personas inhalan y exhalan conscientemente. Es evidente con solo mirarlos. Se les ve libres. Si nos abruma el miedo, la ira, el remordimiento o la ansiedad, no somos libres. Da igual la posición que ocupemos en la sociedad o cuánto dinero tengamos. Solo experimentamos la verdadera libertad cuando dejamos a un lado el sufrimiento y volvemos a casa. La libertad es lo más valioso que existe, es la base de la felicidad y está a nuestro alcance al respirar conscientemente. No pensar y no hablar. La felicidad está a tu alcance cuando te encuentras en sintonía contigo mismo. Para ello, debes separarte de tu teléfono móvil. Cuando asistas a una reunión o a un evento, apaga el teléfono. ¿Por qué? Porque quieres comunicarte y asimilar el mensaje de los demás. El proceso es el mismo cuando te comunicas contigo mismo. Este tipo de comunicación no es posible con un teléfono móvil. Estamos acostumbrados a pensar demasiado y hablar demasiado. Sin embargo, para comunicarnos con nosotros mismos, debemos poner en práctica el arte de no pensar, no hablar. No pensar es una práctica muy importante. No hay duda de que pensar y hablar también puede ser productivo, en especial cuando tenemos la mente despejada y nuestros pensamientos son claros. Aún así, pasamos la mayor parte del tiempo anclados en el pasado, intentando controlar el futuro, generando percepciones erróneas y preocupándonos por lo que piensan los demás. Las percepciones erróneas pueden producirse en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto percibimos algo, eso algo nos atrapa. Por eso, cualquier cosa que digamos o hagamos basándonos en una percepción puede ser peligroso. Es mejor no decir ni hacer nada. Por ello, la tradición zen afirma que los caminos del habla y del pensamiento deberían interrumpirse. El camino del habla debe interrumpirse porque, si sigues hablando, continúas atrapado en tus propias palabras. No pensar y no hablar son maneras de llevar a la práctica la respiración consciente. Si no pensamos y no hablamos, no hay obstáculo que nos impida disfrutar del presente. Inhalar y exhalar es agradable. Sentarse, caminar, desayunar, ducharse, limpiar el baño y cuidar el jardín es agradable. Cuando dejamos de hablar y nos escuchamos conscientemente a nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestra mayor capacidad para disfrutar de las oportunidades que tenemos. Otra de las cosas que ocurre cuando dejamos de pensar y hablar y empezamos a escucharnos a nosotros mismos es que somos conscientes del sufrimiento que hay en nuestra vida. Puede que haya tensión y dolor en nuestro cuerpo. Es posible que sintamos miedo y dolor del pasado, así como del presente, que escondemos tras nuestras conversaciones, mensajes de texto o pensamientos. La conciencia plena nos permite escuchar el dolor, el sufrimiento y el miedo que habita en nuestro interior. Cuando notamos que el sufrimiento o el miedo hacen acto de presencia, no tratamos de huir. De hecho, lo que debemos hacer es retroceder y ocuparnos de ello. No nos da miedo sentirnos abrumados, porque sabemos cómo respirar y caminar para generar la suficiente energía consciente como para reconocer y lidiar con el sufrimiento. Si respiras y caminas con conciencia plena, dejarás de tener miedo de estar a solas contigo mismo. No necesito teléfono móvil porque llevo conmigo la conciencia plena, como si llevara un ángel de la guarda sobre el hombro. Este ángel siempre me acompaña cuando practico. Me ayuda a no tener miedo del sufrimiento o del dolor. Es mucho más importante tener una conciencia plena que llevar un teléfono encima. Creemos que estamos a salvo cuando llevamos el móvil con nosotros, pero lo cierto es que la conciencia plena nos protege.
reduce nuestro sufrimiento y mejora nuestra comunicación, mucho más que el móvil. Volver. La tranquilidad de no pensar y no hablar nos da el margen necesario para escucharnos a nosotros mismos de verdad. No debemos intentar escapar de nuestro sufrimiento. No tenemos que esconder lo que nos resulta desagradable. De hecho, hemos de estar presentes para nosotros mismos, para entendernos y para transformarnos. Por favor, vuelve a casa. Escúchate. Si no te comunicas bien contigo mismo, no te comunicarás bien con nadie más. Vuelve una y otra vez y comunícate contigo mismo, con cariño. En eso consiste la práctica. Tienes que volver a ti mismo y escuchar la felicidad que hay en ti en este momento, escuchar el sufrimiento del cuerpo y de la mente y aprender a aceptarlo y mitigarlo. Comunicarse con el cuerpo. Siempre y cuando tengamos una conciencia plena, podemos respirar conscientemente durante el día, mientras realizamos nuestras actividades diarias. Pero la conciencia plena será mucho más fuerte y curativa y nosotros nos comunicaremos con mucho más éxito si nos tomamos el tiempo necesario para detenerlo todo y nos sentamos en silencio un instante. Otra vez. Siempre y cuando tengamos una conciencia plena, podemos respirar conscientemente durante el día mientras realizamos nuestras actividades diarias. Pero la conciencia plena será mucho más fuerte y curativa, y nosotros nos comunicaremos con mucho más éxito si nos tomamos el tiempo necesario para detenerlo todo y nos sentamos en silencio unos instantes. Cuando Nelson Mandela fue puesto en libertad y vino a Francia de visita, una periodista le preguntó qué era lo que más le apetecía hacer. Él respondió: sentarme y no hacer nada. Desde que salió de la cárcel y se metió oficialmente en política, no había tenido tiempo de sentarse y disfrutar de estar sentado. Deberíamos sacar tiempo para sentarnos, aunque sea solo durante unos minutos a lo largo del día, porque hacerlo es un placer. Si estamos nerviosos y no sabemos qué hacer, sentarse es una buena idea. También lo es cuando estamos tranquilos, pues de este modo desarrollamos el hábito y la práctica de sentarnos. Una vez nos sentamos, podemos empezar a inhalar y a exhalar. Enseguida empezaremos a disfrutar de la acción de tomar aire y expulsarlo, y todo mejorará ligeramente, pues el presente estará disponible para nosotros. Disfruta de la respiración. Cuando nos sentamos y respiramos conscientemente, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden por fin comunicarse y unirse. Es casi un milagro, porque por lo general la mente está en un lugar y el cuerpo en otro. La mente está absorta en los detalles de los proyectos del presente, la tristeza del pasado o la ansiedad que nos provoca el futuro, por lo que no está cerca del cuerpo. Cuando respiras conscientemente, el cuerpo y la mente vuelven a conectar. Para ello, no necesitas emplear una técnica sofisticada, basta con sentarte y ser consciente de la respiración. Otra vez, para ello, no necesitas emplear una técnica sofisticada, basta con sentarte y ser consciente de la respiración. De este modo, llevarás la mente a casa, al cuerpo. El cuerpo es una parte esencial de tu hogar. Cuando pasas muchas horas delante del ordenador, a veces olvidas por completo la existencia del cuerpo, hasta que estás tan adolorido, agarrotado o tenso que no puedes ignorarlo. Tendrás que hacer pausas y volver a tu cuerpo antes de llegar a este extremo. Para tomar conciencia de la conexión entre el cuerpo y la mente, puedes repetir mentalmente estas palabras. Al inhalar, soy consciente de mi cuerpo. Al exhalar, libero la tensión de mi cuerpo.
Sal a pasear. Caminar con conciencia plena es una forma maravillosa de unir el cuerpo y la mente. También constituye otra oportunidad de comunicarse con algo que no habita en nuestro interior y que revitaliza y cura: la tierra. Cuando das un paso y eres plenamente consciente de ese paso que das en el suelo y la tierra, no existe diferencia entre el cuerpo y la mente. Tu cuerpo es tu respiración, tu cuerpo son tus pies, tu cuerpo son tus pulmones. Y cuando estás conectado con tu cuerpo, tus pies, tu respiración y tus pulmones, estás en casa. Cada paso que das te lleva a casa, al aquí y el ahora, para que conectes contigo mismo, con tu cuerpo y tus sentimientos. Es una conexión real. No necesitas un dispositivo que te indique cuántos amigos tienes, cuántos pasos has dado o cuántas calorías has quemado. Esto está muy bello, ¿eh? Va de nuevo. Cada paso que das te lleva a casa, al aquí y el ahora. Para que conectes contigo mismo, con tu cuerpo y tus sentimientos, es una conexión real. No necesitas un dispositivo que te indique cuántos amigos tienes, cuántos pasos has dado o cuántas calorías has quemado. Cuando camines de forma consciente, integra tu respiración con cada paso que des y concéntrate en la forma en que tus pies conectan con el suelo. De este modo, eres consciente de que estás dando un paso y dejas de pensar por completo. Cuando pensamos, nos perdemos en nuestros pensamientos. No sabemos lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos ni en el mundo. Si piensas mientras caminas, no caminas de verdad. Por eso, debes centrar tu atención en la respiración y en tus pasos. Fíjate en tus pies, en el movimiento y en el suelo que pisas. Mientras centras tu atención en dar un paso, eres libre. Porque en ese momento, tu mente solo se ocupa del paso que estás dando. No se deja llevar por el futuro ni el pasado. Con solo dar un paso, eres libre. Mientras caminas, puedes repetir: he llegado, estoy en casa. Estas palabras no son una mera declaración o una afirmación de la práctica. Reflejan que has tomado conciencia. No es necesario que huyas. Muchos de nosotros hemos oído durante toda nuestra vida y ahora podemos vivir la vida como es debido. El hogar es el aquí y el ahora, donde todos los milagros de la vida se encuentran a nuestra disposición, donde contamos con la maravilla que es nuestro cuerpo. No puedes llegar al aquí y al ahora por completo si no te dedicas en cuerpo y mente al presente. Si no has llegado al 100%, detente en seco y no das otro paso más. Permanece ahí y respira hasta que estés seguro de lo que has hecho. Entonces podrás esbozar una sonrisa triunfal. Aunque lo mejor es que solo lo hagas cuando disfrutes de un paseo consciente a solas. Si estás acompañado, podrás provocar un atasco. No necesitas que una aplicación o alguien te diga que has llegado a tu destino. Sabrás que lo has hecho porque te darás cuenta de que estás a gusto. Cuando camines desde el aparcamiento a la oficina, regresa a casa paso a paso. Reponte y conecta contigo mismo, con cada paso que des. No importa dónde vayas, puedes caminar como un habitante libre del planeta Tierra y disfrutar de todos tus pasos. Caminar en la tierra cura nuestra soledad. Esto es para ti, mamá. La mayoría de nosotros seguimos un modo de vida que nos aísla de la tierra y de nuestro propio cuerpo. Muchos vivimos aislados de los demás. Los seres humanos podemos sentirnos sumamente solos. No solo estamos separados de la tierra y de los demás, sino también de nosotros mismos.
Durante gran parte del día, no recordamos que tenemos un cuerpo, pero si empezamos a practicar la respiración consciente y a escuchar a nuestro cuerpo, podremos observar con detalle y ver que la tierra nos rodea. Cuando tocamos la tierra, dejamos de sentirnos aislados de nuestro cuerpo o del cuerpo de la tierra. Por lo general, consideramos que la tierra es nuestro hábitat, pero si nos fijamos, veremos que la tierra es una realidad viva y maravillosa. A menudo nos sentimos solos y olvidamos que podemos conectar directamente con la tierra. Cuando somos conscientes de los pasos que damos, podemos volver a ponernos en contacto con nuestro cuerpo y con el cuerpo de la tierra. Estos pasos pueden salvarnos de nuestro aislamiento. Conectar con el sufrimiento. Cuando empezamos a practicar la respiración consciente y a escuchar nuestro cuerpo, comenzamos a tomar conciencia del sufrimiento que hemos ignorado. Contenemos esos sentimientos en el cuerpo y también en la mente. Nuestro sufrimiento ha intentado comunicarse con nosotros, hacernos saber que está ahí, pero hemos empleado gran parte de nuestro tiempo y energía en ignorarlo. Cuando empezamos a respirar conscientemente, a veces sentimos soledad, tristeza, miedo y ansiedad. Si esto ocurre, no es necesario que hagamos algo de inmediato. Podemos seguir inhalando y exhalando. No debemos decirles a nuestros miedos que desaparezcan. Tenemos que aceptarlos. No le decimos a nuestra ira que se vaya. La aceptamos. Estos sentimientos son como un niño pequeño que nos tira de la manga. Debemos tomarlo en brazos con ternura. Aceptar nuestros sentimientos sin juzgarlos, ni rechazarlos. Aceptarlos con conciencia plena nos llevará de vuelta a casa. El sufrimiento de nuestros antepasados. Sabemos que el sufrimiento que hay en nuestro interior contiene el sufrimiento de nuestros padres y nuestros antepasados. Es posible que nuestros ancestros no tuvieran la oportunidad de conocer la práctica de la conciencia plena, que les habría ayudado a transformar su dolor. Como consecuencia, nos han transmitido el sufrimiento con el que no han podido acabar. Si entendemos y transformamos ese sufrimiento, curaremos a nuestros padres y a nuestros antepasados, y también nos curaremos a nosotros mismos. Nuestro sufrimiento es un reflejo del sufrimiento del mundo. La discriminación, la explotación, la pobreza y el miedo causan mucho dolor a quienes nos rodean. Este dolor también puede ser un reflejo del sufrimiento de otros. Es posible que actuemos movidos por el deseo de hacer algo para aliviar el sufrimiento del mundo, pero ¿cómo podemos hacerlo sin comprender su origen? Si entendemos nuestro propio sufrimiento, nos resultará mucho más sencillo entender el de los demás y el del mundo. Puede que tengamos la intención de hacer algo o ser alguien que consiga que el mundo sufra menos, pero a menos que escuchemos y aceptemos nuestro propio sufrimiento, seremos incapaces de ayudar. La escucha profunda. La cantidad de sufrimiento que habita en nuestro interior y el que nos rodea puede ser abrumadora. Por lo general, no nos gusta estar en contacto con él porque creemos que es desagradable. El mercado nos provee de todo lo imaginable para ayudarnos a huir de nosotros mismos. Consumimos todos esos productos con el fin de ignorar y esconder el sufrimiento que existe en nuestro interior. Comemos sin tener hambre. Cuando vemos la televisión, aunque el programa no sea muy bueno, no tenemos el valor de quitarlo, porque sabemos que una vez que lo hagamos, tendremos que sentarnos de nuevo nosotros mismos y contactar con nuestro sufrimiento. No consumimos porque necesitamos hacerlo, sino porque tenemos miedo de enfrentarnos al sufrimiento que habita en nuestro interior. No obstante, existe una forma de contactar con el sufrimiento sin sentirnos abrumados por él. Intentamos eludir el sufrimiento, pero sufrir es inútil. Necesitamos sufrir. Tenemos que retroceder.
escuchar y entender que la compasión y el amor nacen de nuestro sufrimiento. Si dedicamos tiempo a escuchar profundamente nuestro sufrimiento, lo entenderemos. Todo sufrimiento del que no nos hayamos desprendido o con el que no nos hayamos reconciliado continuará. Hasta que no lo comprendemos y lo transformamos, no solo soportamos nuestro propio sufrimiento, sino también el de nuestros padres y nuestros antepasados. Ponernos en contacto con el sufrimiento que nos han legado nos ayudará a entender nuestro propio sufrimiento. Comprenderlo dará paso a la compasión. De ahí nacerá el amor y enseguida sufriremos menos. Si entendemos la naturaleza y el origen de nuestro sufrimiento, el camino que nos lleva a su fin aparecerá ante nuestros ojos. Saber que existe una salida, un camino, nos aliviará y ya no tendremos que tener miedo. El sufrimiento trae la felicidad. Cuando entendemos nuestro sufrimiento, sentimos compasión. Si no lo entendemos, somos incapaces de comprender la felicidad. Si sabemos cómo ocuparnos del sufrimiento, sabremos cuidar la felicidad. Necesitamos sufrir para ser felices. El sufrimiento y la felicidad van siempre de la mano. Cuando consigamos entender el sufrimiento, entenderemos la felicidad. Si sabemos controlar el sufrimiento, sabremos controlar la felicidad y producirla. Para crecer, el loto debe echar raíces en el barro. La compasión nace cuando entendemos nuestro sufrimiento. Todos deberíamos aprender a aceptar nuestro propio sufrimiento, a escucharlo, a estudiar con profundidad su naturaleza. Al hacerlo, permitimos que surja la energía del amor y la compasión. Cuando nace la energía de la compasión, nuestro sufrimiento se mitiga de inmediato. Cuando sufrimos menos, cuando sentimos compasión por nosotros mismos, entendemos más fácilmente el sufrimiento de otra persona y el del mundo. A partir de ese momento, nuestra comunicación con los demás se basará en el deseo de entender, en lugar de demostrar que tenemos razón o de hacernos sentir mejor. Nuestra única intención será ayudar. Entender nuestro propio sufrimiento nos ayudará a entender a los demás. Conozco una mujer de Washington, D.C., que en una ocasión pensó en quitarse la vida, porque no veía otra escapatoria al sufrimiento que sentía. No tenía esperanza. Tenía una relación muy difícil con su marido y también con sus 3 hijos. Una de sus amigas quería que asistiera a una de mis conferencias sobre la escucha profunda y el habla bondadosa. Ella se negó porque era católica y creyó que escuchar las enseñanzas budistas significaría que no era fiel a su fe. La noche en que pensaba suicidarse, llamó a su amiga para despedirse. Ella le suplicó: antes de quitarte la vida, ven a despedirte, toma un taxi. Ella lo hizo y cuando llegó ahí, su amiga le pidió como favor que escuchara una cinta antes de acabar con su vida. La mujer contestó enojada: está bien, antes de morir, cumpliré tu deseo. Después de oír la cinta, sintió curiosidad y decidió visitar un retiro de conciencia plena. Allí empezó a prestar atención a su sufrimiento de verdad. Antes de esa experiencia, la mujer pensaba que la única manera de acabar con él era suicidarse. Era demasiado doloroso como para prestarle atención, pero aprendió a controlar la respiración para conectar con su sufrimiento. Descubrió que tenía muchas ideas equivocadas y que había alimentado mucha ira. Pensaba que su marido y su familia eran los responsables de su sufrimiento, pero entonces entendió que ella era, en parte, responsable de su sufrimiento. Creía que su marido no sufría, que solo la hacía sufrir a ella. Pero entonces lo comprendió todo de forma distinta y entendió cuánto sufría su marido. Eso fue un gran logro. Cuando ves el sufrimiento que hay en ti, percibes también el sufrimiento de la otra persona y el papel que has tenido, tu responsabilidad,
a la hora de generar el sufrimiento que habita en tu interior y en el de la otra persona. La noche que regresó del retiro, entró en casa y se sentó al lado de su marido. Aquello era algo nuevo para ella. Había estado sentada durante mucho tiempo cuando empezó a hablar. Dijo: sé que has sufrido muchísimo durante los últimos años. No he sabido ayudarte. Solo ha empeorado la situación. No era mi intención hacerte sufrir. No te entendía. No me había dado cuenta de lo mucho que sufrías. Cuéntame tus problemas. Por favor, ayúdame a entenderte. Había aprendido a utilizar el habla bondadosa. Su marido empezó a llorar como un bebé, porque no le había hablado con tanta ternura en muchos años. Al principio, su relación había sido hermosa, pero se había ensombrecido a causa del resentimiento y las discusiones y carecía de comunicación real. Aquella noche, iniciaron el viaje hacia la reconciliación. 2 semanas más tarde, la pareja vino con sus hijos a contarme esta historia. Quererte a ti mismo es imprescindible para sentir compasión. Tendemos a creer que ya conocemos y entendemos muy bien a nuestros seres queridos, pero puede que no sea así. Si no entendemos nuestro sufrimiento ni nuestras percepciones, ¿cómo vamos a entender el sufrimiento de otra persona? No podemos estar lo bastante seguros como para entender todo sobre otra persona. Tenemos que preguntarnos: ¿me entiendo a mí mismo? ¿Comprendo mi sufrimiento y conozco sus orígenes? Cuando empiezas a entender y a tener una nueva percepción de tu sufrimiento, tu capacidad para comprender a otra persona y comunicarte con ella aumenta. Si no te aceptas, si te detestas y te enfadas contigo mismo, ¿cómo vas a querer a otra persona y a comunicarte con amor? Te lo dice alguien que por no saberse comunicar, perdió su matrimonio. Te lo repito. Cuando empiezas a entender y a tener una nueva percepción de tu sufrimiento, tu capacidad para comprender a otra persona y comunicarte con ella aumenta. Si no te aceptas, si te detestas y te enfadas contigo mismo, ¿cómo vas a querer a otra persona y comunicarle con amor? Comprenderse a uno mismo es esencial para comprender a otra persona. Quererse a uno mismo es esencial para querer a los demás. Una vez que entiendas tu dolor, sufrirás menos y comprenderás el sufrimiento de otros con mayor facilidad. Cuando eres consciente del sufrimiento de otra persona y comprendes de dónde proviene ese sufrimiento, surge la compasión. Ya no tienes el deseo de castigar o culpar a otra persona. Puedes escucharla profundamente y hablar con compasión y comprensión. La persona con la que hablas se sentirá mucho más cómoda porque percibirá la comprensión y el amor que hay en tu voz. El primer paso para entender nuestro sufrimiento y el origen del mismo es regresar a casa, volver a ser nosotros mismos. Una vez que comprendamos nuestro sufrimiento y cómo ha surgido, estaremos en posición de comunicarnos con otros de modo que mitiguemos su dolor. Las relaciones dependen de nuestra capacidad de entender a nuestras propias dificultades y aspiraciones, además de las de los demás. Cuando vuelves a casa de verdad y te escuchas a ti mismo, puedes aprovechar todos los momentos que la vida te brinda. Puedes disfrutar de todos. Gracias a una buena comunicación interior, facilitada por la práctica de la respiración consciente, puedes empezar a entenderte a ti mismo, entender tu sufrimiento y entender tu felicidad. Si sabes cómo lidiar con tu sufrimiento, sabrás generar felicidad. Y si eres feliz de verdad, todos nos beneficiaremos. Necesitamos que haya gente feliz en el mundo.